Bienvenidos un jueves más a la entrevista. Ya lo han visto, en esta ocasión nos acompaña el coordinador de UPyD, Julián Domínguez. Bienvenido. Gracias. No vamos a estar solos en esta mesa, nos acompañan también los dos compañeros periodistas que habitualmente están preguntando a los personajes que pasan por aquí. Paulina Rodríguez, bienvenida. Gracias. Javier Sacona, Hola. bienvenido. Bien hallada. Te echamos de menos la semana pasada. Estoy aquí de vuelta otra vez en la alineación titular. Bueno, vamos con esa entrevista a Julián Domínguez con muchos asuntos que preguntar. Queda muy poco tiempo ya para que empiece la campaña, así que la primera pregunta va por ahí. ¿Cómo afronta esta pre-campaña y campaña de cara a las elecciones autonómicas? Bueno, pues Unión Progreso y Democracia de Ceuta las afronta con mucha ilusión, como ha sido siempre hasta ahora. Este sería nuestro sexto encuentro electoral. En todas las ocasiones, aunque no con toda la intensidad que nos hubiera gustado, hemos subido de voto. En todas las ocasiones hemos aumentado en porcentaje también de participación ciudadana con apoyo a Unión Progreso y Democracia. Bueno, yo creo que somos un conjunto de ciudadanos, todavía demasiado pequeño, pero que afronta esto, yo creo que con la seguridad de que antes o después parte de lo que se decide en esta ciudad, o quizás todo en algún momento, pues dependa de lo que propone y de lo que lleva defendiendo desde el año 2007 Unión Progreso y Democracia. Yo sé que a ustedes, a los políticos, no les gusta nada hablar de quinielas, ni hacer de oráculos, ni nada que se le parezca, pero al menos por lo que nota en la calle, ¿cuál cree que puede ser el resultado de Unión Progreso y Democracia en esta cita electoral? Bueno, pues yo con sinceridad tengo que decir que la situación que se produce en este año 2015 es realmente confusa y compleja. No sabemos muy bien por dónde van a ir los tiros. Nosotros creemos que vamos a entrar en la Asamblea seguro y creemos también que podemos ser decisorios en un momento dado para el gobierno de la ciudad, lo que significa que podemos sacar más de un escaño, que es lo que en principio nos daban algunas encuestas, y bueno, pues si eso dependiera de nosotros, desde luego decidiríamos por un gobierno progresista, ¿no? Y por una situación en Ceuta en la que cambiarán muchas cosas que deberían de haber cambiado hace muchos años. ¿Manejan ustedes encuestas internas o es simplemente una percepción? Bueno, ambas cosas, ¿no? Por una parte tenemos varias encuestas que hemos realizado a nivel telefónico, por ejemplo, y aunque el número de muestras es muy pequeño, nos daría entre 2 a 3 escaños de entrada. Eso por una parte. Por otra parte, en los datos nacionales, todo lo que hemos observado nos da 1, y por otra parte también hay que tener en cuenta que en esas cuentas entraba, por ejemplo, Podemos, o entraban otros partidos que no está claro tampoco ni que participen por una parte, ni tampoco está claro que puedan obtener representación. Por tanto, en esa horquilla yo creo que estaríamos, aunque pienso que puede haber muchas sorpresas en estas elecciones. Bueno, vamos a ver, hablando de sorpresas, qué tienen que preguntar los compañeros que están en esta mesa. Paulina Rodríguez, adelante. Buenas noches, señor Domínguez. Usted hablaba hace unos momentos de la ilusión. ¿Qué queda del proyecto de 2011? Porque, por ejemplo, ha habido caras nuevas también, se han perdido también nombres importantes, como por ejemplo Jaco Hachuel. ¿En qué ha cambiado ese proyecto entre 2011 y este año 2015? Bueno, en esencia no ha cambiado en nada. Las ideas son las del manifiesto fundacional, que tienen pues como padres realmente inspiradores a Fernando Savater o a Mario Vargas Llosa. Es verdad que sí ha habido cambios en el partido, incorporaciones de compañeros como Juan Carlos Fernández, ¿no? O incluso pues compañeros que antes trabajaban con un poco menor intensidad, como Raúl, por ejemplo, ahora están en primera línea, o incluso pues la salida de Jacob. En todos los casos son situaciones pues muy personales y basadas en temas pues laborales, personales, familiares. En ningún caso, pues la verdad es que nuestro partido ha tenido ninguna crisis aquí. Y quizás nos hubiera gustado tener alguna crisis, ¿no? Porque fuéramos tantos y tuviéramos tanta pelea por las primarias o por el poder interno del partido, pero no es el caso. Por tanto, la ilusión la misma desde el 2007. Yo creo que ahí no nos hemos modificado en nada.
hace un momentito da casi por seguro 2, 3 escaños, es decir, una entrada más que segura, más que probable en la Asamblea, lo que decía que les convertía en un partido decisorio, es decir, un partido bisagra. Eso abre un panorama de pactos. ¿Cuáles serían las condiciones de UPyD para formar un pacto de gobierno? Y me ha llamado la atención que ha dicho que piensan en un gobierno progresista. ¿Descarta eso al PP de cualquier posibilidad de pacto? No, en absoluto, no descarta a nadie en ninguna posibilidad de pacto. No es la intención tener pacto con nadie, pero decidir gobierno sí. Me explico. Nuestra posición a nivel nacional siempre ha sido de ejecutar nuestras políticas o proponer nuestras ideas y nuestro programa político sin necesidad de tener que entrar en ningún gobierno. Eso no es necesario, no lo hemos necesitado en Asturias y sin embargo se ha decidido gobierno gracias a Unión Progresista y Democracia. Eso para empezar. En cuanto a progresista, bueno, la verdad es que el Partido Popular no puede decir aquí en Ceuta que sea un partido progresista. Ha hecho cosas que lo descartan. Yo creo que es fácil explicar que lo que se tienen que apoyar son políticas progresistas. Claro, puede haber propuestas del Partido Popular, puede haber propuestas del Partido Socialista o incluso de Caballas, que puedan ser políticas progresistas y en ese caso serían apoyadas por Unión Progresista y Democracia. Eso no significa entrar en ningún gobierno, eso no significa apoyar a ningún partido. Lo que nos gustaría es no ser bisagra, sino tener la puerta entera, no decir, bueno, decidimos nosotros gobierno, decidimos políticas o incluso somos gobierno, ¿no? Ya eso sí que nos gustaría. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Para que los ciudadanos de Ceuta nos den esa confianza y si pudiera ser así, pues haríamos gobierno, ¿por qué no? Ha hablado usted de encuestas, de esas cifras que manejan, también de esas encuestas que a nivel nacional en Ceuta les darían un escaño. Y precisamente hablando de encuestas, todos los datos que vamos conociendo siguen colocando al Partido Popular en Ceuta y en este caso a Juan Vivas al frente del gobierno. Yo tengo una pregunta que le hago a todo el mundo que está en la oposición, que pasa por aquí, que es ¿qué se está haciendo mal? No solamente ya desde la oposición en la Asamblea de Ceuta, sino también desde esos otros partidos que no han tenido la oportunidad de entrar en la Asamblea, pero que sí tienen intención de hacer oposición. ¿Qué están haciendo ustedes mal para que después de tantos años de gobierno y después de tantas cosas, como dicen los partidos de fuera del gobierno, que está haciendo mal Juan Vivas, él siga teniendo la mayoría absoluta, al menos en las encuestas? Bueno, yo creo que la respuesta habría que hacerla por pasiva, ¿no? ¿Qué está haciendo mal el Partido Popular en Andalucía para que siga ganando el Partido Socialista? Bueno, pues la respuesta es bastante simple. Cuando los partidos mayoritarios o los partidos que se afianzan durante muchos años en el poder aplican políticas clientelistas en las cuales la supervivencia incluso personal, y me refiero a sueldos, me refiero a contratos, me refiero a concursos, pues depende de que gobierne o no gobierne determinada persona o determinado partido o determinada oligarquía, como es en este caso Ceuta. En esta oligarquía en la cual pues existe un elemento de nepotismo muy importante, bueno, pues hay una serie de voto cautivo que es bastante difícil de superar. Para que se supere ese voto cautivo tendría que la gente o que ese grupo de personas darse cuenta de que la ruina a la que nos está llevando el gobierno del señor Vivas, en este caso el gobierno popular, que puede ser demostrable simple y llanamente con la deuda que tiene la ciudad, es la segunda deuda por habitante de España. Esos son datos, eso no son inventos de nadie. Bien, ¿lo hacemos mal los partidos de la oposición? Bueno, quizás no lo hacemos todo lo bien que se debiera, eso está claro. También es verdad que con los medios que tiene el Partido Popular y con esa política de voto cautivo y clientelista, pues es bastante difícil. Nosotros hemos acudido desde nuestro inicio a asociaciones, por ejemplo, nos pasó, y esto fue una anécdota muy curiosa, con las asociaciones de vecinos en su momento, en la primera fase en el año 2008, en las primeras elecciones, y bueno, fue realmente sorprendente que algunos presidentes de asociaciones decían, mira, mejor no hables con nosotros porque verás, es que yo recibo esta subvención o yo recibo esta ayuda del gobierno de la ciudad
y nosotros no vamos a cambiar nuestro voto, entre otras cosas, ni te vamos a hacer ningún proselitismo, ni vamos a trabajar tus propuestas, pues porque no nos interesa, estamos muy bien como estamos. Esa es la respuesta. Pero todo gira en torno al voto cautivo, no puede ser que las encuestas den mayoría absoluta solamente basado en ese voto cautivo del que usted habla. Claro, no todo es voto cautivo, sino que luego el resto del voto se trocea, se divide entre el resto de fuerzas políticas. En este caso, pues por ejemplo, el Partido Socialista, Caballas y nosotros sumaríamos alrededor de, si mal no recuerdo, un 30% aproximadamente del resto del voto. Directa o indirectamente del Ayuntamiento de Ceuta, pues calculamos en un par de ocasiones que había unos 7.000 votos aproximadamente. El voto aproximado que el Partido Popular, incluso en sus inicios, un poco después de transformarse en Alianza Popular, pues llegó eso a unos 8.000 votos aproximadamente. Bien, son extrapolaciones que hacemos nosotros, que pueden ser o no ser ciertas, pero lo cierto es que hay personas que en petit comité y por los pasillos sí dicen esas cosas. Vamos al terreno de la política práctica. ¿Cuál es el modelo de ciudad, el proyecto de ciudad que tiene UPyD? Bueno, el proyecto de ciudad es un proyecto de ciudad que gira en torno al ciudadano. O sea, no gira en torno a una calle preciosa en el centro de la ciudad, de la cual pues luego pues existen algunos ramales en los cuales pues pueden vivir mucha gente o no, pero digamos que eso no se trabaja, ¿no? O no importa demasiado. Yo también tengo la anécdota cuando vino Rosa Díez a Ceuta por primera vez en noviembre, que lo entrevistasteis vosotros además, y muy bien, por cierto, y Rosa pues le gustó muchísimo la ciudad. ¿Por qué? Porque llegó al centro, era una visita corta y vio lo que vio. Claro, cuando la llevamos al resto le enseñamos pues Erquicia, Los Rosales, estuvo en parte del Príncipe, igual que nuestro ex eurodiputado Paco Sosa, pues nos pasó igual, ¿no? Decían, ¿qué diferencia, no? ¿Cómo puede ser esto tan ostensible? Por tanto, un modelo de ciudad que gira en torno al ciudadano. El ciudadano no está solo en el centro de la ciudad. Un modelo de ciudad que esté basado en una autopista o en una carretera general muy bien montada hacia Algeciras, esa carretera general que no nos han puesto nunca y que tiene que ser una línea realmente seria de interés público, no de que haya una serie de barcos y poco más, ¿no? Y también un enlace, un cordón umbilical que sea por vía aérea, que sea lo suficientemente atractivo. Lo dijimos por activa y por pasiva, incluso nos decían, bueno, que éramos visionarios. Hidroaviones ha habido siempre en Ceuta y tener un hidroaeropuerto es que prácticamente su coste no es más allá de tener un espigón de un puerto, es más, lo tenemos hecho, ¿no? Hidroaviones hubo hasta los años 40 aproximadamente, que yo recuerde, ¿no? Y a primeros del siglo pasado también. Y después un modelo que mire hacia el hinterland que tenemos junto a nosotros, que es toda esta zona norte de Marruecos, de la cual, bueno, al menos ahora Ceuta en gran parte está recibiendo importantes ingresos por gente que viene a comprar desde esta zona. Por tanto, el hinterland, por tanto, una ciudad que gire en torno al ciudadano, por tanto, un cordón umbilical y una carretera que nos una, pero de verdad, no en los papeles. El otro día oíamos a uno de sus responsables de campaña hablar de dos cuestiones que considera fundamentales para Ceuta. La primera es la seguridad ciudadana y la segunda es el paro. Es cierto que de estos dos asuntos hemos oído hablar a todos los partidos políticos de la ciudad y estoy convencida que de aquí a las elecciones vamos a seguir oyendo hablar y mucho de estos dos temas, seguridad ciudadana y paro. ¿En qué se diferencian las propuestas de UPyD respecto a estos dos asuntos de las que puedan tener, pues por ejemplo, el Partido Popular, el PSOE o Caballas, por nombrar algunos de los que hoy por hoy están representados en la Asamblea? Bueno, a mí me da a veces incluso prurito decir algunas cosas, porque nos ha pasado también a nivel nacional. Bueno, nos ha pasado con fuerzas incluso nuevas, que todavía no son parlamentarias, en España, que proponemos cosas y luego resulta que dicen las mismas cosas otros partidos. Quizás sea un poco pronto para desvelarnos todo nuestro programa político, entre otras razones porque también lo estamos haciendo. Hay una parte del programa
que son compromisos con asociaciones, que son compromisos con organizaciones, y bueno, en estos días precisamente, bueno, la semana que viene tenemos una reunión con OPA, tenemos una reunión pendiente con la Cámara, una con la Confederación de Empresarios, bueno, digamos que todo el espectro de lo que consideramos el tejido social de Ceuta y socioeconómico lo vamos a tocar. Yo desconozco en estos momentos que tenga una propuesta seria el Partido Popular o el Partido Socialista, en este caso, que es la pregunta, respecto a la seguridad ciudadana. Yo lo que he visto es que se han ido criticando cuestiones y poco más allá. La seguridad ciudadana gira absolutamente, como he dicho antes, sobre el ciudadano. Si giramos la ciudad sobre el ciudadano, pues tanto la cercanía policial como la seguridad estática son básicas. Eso para empezar. Y estoy hablando de que deberían existir, por ejemplo, nuestro plan especial para el Príncipe, que ya en las anteriores elecciones municipales lo llevábamos, teníamos previsión, o hubiéramos retornado a tener, ¿no?, una comisaría de policía en el Príncipe, por ejemplo. Hombre, ustedes por lo menos ahora la ven en la ficción. Claro, y además cerca. En el Príncipe no la hemos visto, pero en la ficción su la propuesta ahí está. Efectivamente, bueno, pues habría que volver. Yo que según me cuenta mi madre, vivimos en el Príncipe, porque yo no lo recuerdo, era muy pequeño, justo enfrente de la iglesia. Bueno, pues ahí había una comisaría, teníamos muy cerca también un puesto de la Guardia Civil, que estaba, si no en el fuerte, bueno, incluso mi padre llegó a hacer servicios ahí en el fuerte del Príncipe como Guardia Civil. Eso por una parte. Estática, hay que tener donde hay que tener las fuerzas, eso por un lado. La policía de barrio, sí, ahí coincidimos con otros partidos y las propuestas son buenas, pues siempre habrá que apoyarlas. La policía de barrio seria, ¿no? No la policía de barrio pues para poner un uniforme y que alguien se pase por ahí, no, para que esté dentro, para que se incardine con la asociación de vecinos, para que esté trabajando tete a tete ahí con la gente. Eso por una parte. Respondo a la segunda parte de la pregunta, que era el desempleo, ¿no? Respecto al desempleo, bueno, respecto al desempleo, aquí hay una carencia que ninguno de los gobiernos, y desde luego el gobierno popular no ha sido capaz de hacer, que es el tener una inversión seria sobre cualquier actividad productiva. Yo creo que no es suficiente que se reciban presupuestos de la Administración General del Estado, del Gobierno de la Nación, y que a partir de ahí pues sigamos pidiendo más y más subvenciones con el objetivo de montar pues determinadas actividades o de hacer obras públicas que nos darán, bueno, pues nos darán para un tiempo una serie de sueldos y una serie de cobertura de necesidades económicas de personas, pero eso no es suficiente. Hay que crear o hay que recuperar más que crear, creo que lo correcto sería eso. Ceuta tuvo una industria conservera, Ceuta tuvo amagos de tener mejillonera, acuicultura, tuvo una fábrica de cerveza. Bueno, vamos a ver, es que todo eso no puede ser recuperado, es que tenemos que basarnos única y exclusivamente en una ciudad de servicios y que manufacture nada más que servicios de venta al público y después además pues pivote sobre un contrabando alegal que esté en una frontera que no tiene además una aduana comercial. Bueno, si sigo diciendo, pues la verdad es que la ciudad en estos aspectos está muy mal. Esto no lo han conseguido solucionar ninguno de los que han gobernado. Gobernó el Partido Popular muchos años y lo sigue haciendo, y gobernaron coaliciones con el Partido Socialista y al inicio de la restauración democrática a un gobierno independiente. Nadie de los que ha pasado por aquí, por el gobierno de Ceuta, ha sido capaz de darle un empuje de verdad a la reactivación económica de Ceuta. Señor Domínguez, entonces entiendo que los planes de empleo UPyD los suprimiría. Sin duda alguna, los planes de empleo no han conseguido crear empleo. En todo caso, los planes de empleo podrán ser reconvertidos en planes de formación o en políticas activas de empleo, pero que vayan al fin y a la postre a crear alguna actividad productiva que genere en segunda instancia pues una creación de puestos de trabajo en otros sectores económicos. Claro, si es del sector primario o del secundario y puede crear luego en cadena, de forma en racimo, ¿no?, en nuevos puestos de trabajo o nuevas pequeñas empresas, eso sí podría
dar una solución a la actividad económica de Ceuta, pero de poco nos sirve darle el pez a alguien, hay que darle la caña, y no se le está dando la caña con los planes de empleo a nadie. ¿Y ayudas al emprendedor? Sí, por supuesto, ayudas al emprendedor, pero no desde luego desde la visión que en este caso la empresa Procesa ha venido haciendo durante muchos años. Y si no, pues díganme ustedes, ¿dónde tenemos, aparte de algunas muy honrosas excepciones y de pequeñas empresas, ha habido alguna empresa importante que se haya podido estabilizar, se haya quedado en Ceuta y haya creado luego empleo a partir de ahí? Si ustedes me la contestan, pues yo se lo agradecería, pero lo desconozco, ¿no? Las empresas que estaban ya, como Borràs o empresas similares, que han conseguido mantenerse a pesar de la crisis económica. En campaña siempre surgen algunos temas recurrentes. Uno de ellos es si Ceuta debe ser comunidad autónoma o quedarse como está, como ciudad autónoma. ¿Cuál es la posición de UPyD en este terreno? UPyD desde su creación apostó por una reforma constitucional, y esa reforma constitucional propuesta desde esta ciudad, además, a nuestro partido para las elecciones generales del 2008 y las siguientes elecciones que han habido en España, en todos los casos hemos propuesto que se desarrolle la disposición transitoria quinta. Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos, y si los ciudadanos votaron y los ayuntamientos, sus corporaciones decidieron que la transitoria quinta se desarrollase, se agotase, así debería ser. Otra cuestión son las competencias, eso sí que también lo tenemos también muy claro, ¿no? Pero esa reforma constitucional, o en este caso ese desarrollo adecuado constitucional, debiera haberse hecho. Eso por una parte. Y luego la reforma también del artículo 2 de la Constitución, que lo llevamos en todos los programas y hemos insistido en ello, y es que ya no hay nacionalidades y regiones en España, así como dice el artículo 2, lo que hay son comunidades y ciudades autónomas. Eso debería estar ahí, negro sobre blanco, que hay dos pequeños enclaves de España, que son Ceuta y que es Melilla, y que deben de estar en nuestra Constitución. Ese desarrollo de la organización territorial de España es un defecto ahora mismo de nuestra Constitución que es necesario reformar. ¿Y por qué en todos estos años no se ha hecho? Ni PP ni PSOE han dado ese paso. ¿Por qué creo que no se ha hecho? Es una buena pregunta que aunque habría que hacerle a ellos, al preguntarme qué piensa UPyD, pues yo creo que ninguno de los dos le ha interesado jamás. Cuando han estado en la oposición lo han pedido al otro partido. El PSOE lo ha pedido y lo ha insistido, o lo insistió en su momento, y viceversa. El PP lo insistió cuando el PSOE mandaba. Bueno, la traducción es bastante sencilla, ¿no? Ninguno de los dos tenía ese interés. Lo han utilizado como un arma arrojadiza a nivel político. Cuando realmente que Ceuta sea o no sea comunidad autónoma, lo que importará serán qué competencias luego pues tenga transferidas, no el hecho de que se denomine ciudad o se denomine comunidad. Eso es algo ridículo. Entonces, para ver si lo he entendido bien, usted apuesta porque sean los ciudadanos los que decidan si Ceuta sigue siendo ciudad autónoma o si Ceuta es comunidad autónoma. Sí, pero es que lo decidieron, por tanto tiene que ser comunidad autónoma, no hay la más mínima duda, lo decidieron ya. Vamos con otra cuestión, de la que seguro que vamos a hablar mucho a lo largo de los próximos meses, y de la que ya estamos hablando por la situación que se está generando en los últimos meses. Es todo lo que tiene que ver con el yihadismo. Hemos escuchado tanto al presidente de la ciudad como a los grupos de la oposición decir que Ceuta no es la cantera del yihadismo en Europa, tal y como ha salido en algún programa de televisión, pero que es cierto que hay que hacer frente a una realidad. ¿Cómo está viendo UPyD todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que hay veces que los políticos deben callarse, o debemos callarnos, ¿no? En este caso, yo creo que el señor Vivas, el mismo día que decía eso en un acto del Partido Popular, pues se producía precisamente toda una serie de hechos que no voy a contar ahora, ¿no? Que no voy a volver a recordar. Respecto al yihadismo y respecto a Ceuta y a su zona adyacente de Marruecos, está claro que está siendo una zona de reclutamiento. Es verdad que esa zona de reclutamiento, además, está basada, bueno, pues en situaciones económicas y personales de mucha gente que
bueno, que necesita tener un sustento en su vida y que ha visto como una salida personal o una liberación el poder irse a sitios, pues en este caso, en guerra. Y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia eso? Se cambia con educación, eso se cambia con trabajo, eso se cambia con cultura, eso se cambia pues dándole valores a la gente que ahora mismo pues está perdiendo, sobre todo a la gente joven. Por tanto, nosotros lo que creemos es que hay que dejar trabajar a los servicios de inteligencia, hay que dejar trabajar a la policía y, bueno, creo que hablar menos, y no me refiero en ningún caso ni a los medios de comunicación, ni a los periodistas, sino a los políticos, en el sentido de que el señor Vivas sabe mejor que nadie cuántas detenciones se han hecho en esta zona de Marruecos, cercana a Ceuta, y cuántas se han hecho en Ceuta. Y desde luego no podemos decir que no haya poca gente, todo lo contrario. Eso es un problema importante, por tanto, lo que la gente debe de saber es que si observa algún tipo de circunstancia, pues lo debe de denunciar, eso por una parte. Y por otra parte también debemos de trabajar para que no se puedan reclutar desde organización alguna, ni desde ningún tipo de tejido asociativo, ni desde ningún tipo de confesionalidad, personas que estén trabajando o intentando llevarse personas de Ceuta, sobre todo jóvenes, para sitios como Siria, como Irak o similares. Hablamos ahora, si le parece, también de la frontera, en concreto de los polígonos del Tarajal. No sé si ha tenido ocasión de reunirse con los comerciantes o de tratar bueno, sus reivindicaciones, sus quejas. ¿Qué podrían hacer para el partido, para cambiar todos los problemas y el caos que allí se vive diariamente? Bueno, nosotros lo estudiamos con mucha intensidad en las primeras y en las segundas elecciones europeas, y además tuvimos visita de cargos del partido, en aquel momento candidatos. Lo cierto es que nosotros tenemos claro dos cosas. Primera cosa, para poder solucionar el problema del Tarajal, lo primero es que tiene que haber un puesto fronterizo realmente europeo. Lo que existe allí en estos momentos sigue siendo tercermundista en gran parte. Ni hay un acceso adecuado de entrada, ni hay un acceso ni una salida adecuada tampoco para Marruecos. Eso para empezar. En segundo lugar, tampoco la organización del tráfico que hacen los porteadores, contrabando por otra parte para Marruecos, y también salida de mercancías a veces pues no siempre conocidas, ¿no? Eso también tiene que estar regulado con amplitud, y cuando me refiero con amplitud no me refiero solo a control policial, control administrativo también de qué mercancías salen, cuándo salen, qué tipos son. Nos reunimos en su momento, todavía no lo hemos hecho con el responsable del polígono o con comerciantes de la zona, y desde luego el malestar es enorme, ¿no? Quizás los polígonos ya no reúnen las condiciones tampoco para estar allí, para eso habría que habilitar más suelo industrial. Por tanto, en tercer lugar, también tendríamos que ir pensando en que hay que ampliar de alguna forma la ocupación de los polígonos. Y en último lugar, bueno, pues también conocer con exactitud qué personas están allí, porque es que ha habido ocasiones en que hay naves en las que no ha sido posible saber exactamente quién es el dueño, quién está o quién trabaja allí, con toda su minuciosidad. Por tanto, esas cuatro cosas son las primeras que habría que solucionar. A eso hay que añadirle que en toda la zona de la frontera debería haber algún tipo de aparcamiento disuasorio o algún tipo de estructura que impida que todo ese tráfico también de coches pues pueda realizar lo que pasa en ocasiones. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero si pasa uno a Marruecos a una hora pues intempestiva, ve como hay vehículos aparcados en fila pendientes de entrar a Ceuta desde las 3, 4, 5 de la madrugada. Eso es realmente inaudito. ¿Qué está pasando, no? Tan difícil es tener una zona disuasoria o una explanada en la cual puedan estar todos esos vehículos o puedan no tener que pasar incluso nuestra frontera y poder recoger sus mercancías justo
al salir del nuevo Pius o del nuevo Tarajal II o como lo llamemos. ¿Tan complicado es eso? Si tenemos que invertir en eso para no tener riesgo o para que no muera alguna porteadora más. Yo viví incluso in situ cuando murieron las 2 porteadoras en las elecciones europeas anteriores, ¿no? Y eso pues realmente es duro, ¿no?, de ver. No sé si muchas de las propuestas que está manejando, está poniendo sobre la mesa, implican a Marruecos. Necesitamos a Marruecos para que ponga ese último paso, que por ejemplo, para que haya una aduana comercial, para que el Tarajal II se abra de una vez, porque la parte española está hecha, para racionalizar ese tráfico de personas y de mercancías. ¿Qué podemos hacer con Marruecos? Porque dependemos mucho de ello. Habla de un hinterland con la zona del norte de Marruecos. Todo eso hace falta una relación muy fluida con el Reino Alauí, y eso no depende, no está en manos de la ciudad, sino del gobierno central. Hay cosas que están en manos del gobierno central y hay cosas que nosotros podemos poner los medios desde Ceuta y luego exigir a nuestro gobierno central y a Marruecos consecuentemente. La respuesta inicial es, bueno, no nos tenemos que llevar bien con el vecino de abajo y el vecino de arriba. Digo yo, sí, ¿no? pero hace falta que el vecino se lleve bien con nosotros también. Evidentemente, eso está claro. Eso no está tan claro. Hay dos cosas que están claras. Cuando nosotros todavía no iniciamos nuestra remodelación de frontera y hablábamos mucho tiempo atrás, Marruecos acababa de hacer una remodelación de su parte rodada. Y bueno, quien quiera solo tiene que pasar y ver cuántos carriles tiene y cuántos controles fronterizos tiene el gobierno de Marruecos en el Tarajal. No sé, nosotros seguimos con los mismos, no hemos tocado. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿Marruecos iba a ir por delante en eso? Bien, nosotros hemos tocado la parte peatonal y Marruecos no. Aquí falla algo, ¿no? ¿Qué falla? Pues yo creo que ahí la acción exterior española no ha sabido hacer sus labores, sus deberes, y sin embargo Marruecos sigue pues trabajando de una forma, yo creo que muy eficiente, cuando negocia sus licencias de pesca, cuando se posiciona frente al Sáhara español, cuando se posiciona incluso ante la situación estratégica dentro del estrecho. En estos momentos pues hay una fragata marroquí que está pasando día sí día no por nuestras costas y bueno, vuelve a Tangermet, donde probablemente pues habrá una base o al menos habrá pues ejército marroquí, ¿no? En este caso pues armada marroquí. Vamos a ver, algo está fallando, no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Mientras ellos siguen exportando a la Unión Europea, pues digamos que con intensidad han aumentado en un porcentaje muy ostensible sus exportaciones a la Unión Europea. Bueno, España no parece que sea capaz de exigir que a cambio de que entren en nuestra casa, que es la Unión Europea, bueno, pues se le exija a Marruecos toda una serie de cosas que se les podía estar exigiendo. Si eso son las dos fronteras de Ceuta y Melilla, sea. Vamos a volver de nuevo a poner el foco sobre las próximas elecciones autonómicas. Vamos con cosas que seguro que a la gente le interesa saber. ¿Cómo llevan ustedes el asunto de la elaboración de las listas? Y no me diga que aún no sabe nada porque ya queda muy poquito. Sí, las listas, por supuesto que sí. En este momento, aparte de hacer nuestras primarias, como siempre hemos hecho, en eso somos, pues, yo creo que genuinos e incluso, bueno, los primeros. Nadie en España ha hecho hasta ahora primarias siempre desde que se ha creado un partido. Y en segundo lugar, bueno, pues en esta fase estamos pues determinando los primeros 6, 7 números que serán realmente pues las personas con mayor capacidad, mayor disponibilidad y también, bueno, que voluntariamente además quieren prestarse al servicio ciudadano, ¿no? En este caso, pues bueno, yo voy a deciros algunos nombres, como Juan Carlos Fernández, como Raúl Guerrero, como Javier Domínguez, bueno, como Samira Mohamed. Eso lo iba a decir yo, digo, sí, he escuchado no había dicho ninguna mujer y eso yo sabía que... de hombre y ninguna mujer. Como Samia Mohamed también. Bueno, en definitiva, el orden no está establecido, eso lo determina la comisión electoral, que la compone el Consejo Territorial de Unión Progreso y Democracia en Ceuta, y se establecerá pues probablemente para finales del mes de marzo, mitad del mes de marzo. Seguramente el 15 de marzo, el 15 al 20 de marzo, tendremos la lista definitiva
Y el programa pues estará sin duda alguna a finales de este mes ya terminado, y en el caso de que hubiera compromisos pendientes con algunas asociaciones tendremos un anexo al programa que serán los compromisos que nos estamos, digamos que obligando con asociaciones, con organizaciones. La semana pasada lo hicimos con la Unión General de Trabajadores y bueno, pues como digo, pues también un poco dependiendo del interés que tienen algunas entidades asociativas. No todo el mundo tiene interés en hablar con partidos. Le Le diré que se ha adelantado usted porque evidentemente después de preguntarle por la lista, la siguiente pregunta era cómo iba el asunto del programa, pero ya se ha adelantado usted y ya ha contestado a eso, así que vamos a ver los compañeros. El tema barriada, señor Domínguez, me imagino que en estos 4 años le habrá dado tiempo para ir a conocer el pulso, conocer las necesidades de todos los vecinos de Ceuta. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que se ha ido encontrando y cuáles son las barriadas que necesitan mayor atención? Bueno, la verdad es que las barriadas que necesitan mayor atención son todas, porque aparte del centro, entendemos que prácticamente en todas las barriadas de Ceuta existe alguna carencia en mayor o menor grado. Yo creo que hay que poner un poco el énfasis, como siempre, tristemente, ¿no? Porque lo digo porque creo que los políticos que en su momento determinaron la situación de salida y de construcción de viviendas de protección oficial para salida desde el Príncipe Alfonso de determinada parte de la población, han llevado a que el Príncipe Alfonso pues se haya convertido en un gueto en gran parte y que haya pues determinada población que no debería estar allí, entre otras cosas porque no son de Ceuta ni viven de forma rutinaria en Ceuta, sino que son gente que va y viene. Eso por una parte. Por tanto, el Príncipe Alfonso es, digamos que la prioridad número 1 de todo Ceuta, creo yo, con diferencia. Alguien tiene que alguna vez coger el toro por los cuernos, empezar a hacer una remodelación urbanística de verdad, aunque sea, digamos que en fases, ¿no? Y después también habrá que tocar otras muchas cuestiones que no dependen solo del tema urbanístico. Por tanto, para el Príncipe hay que hacer un plan especial, que todo el mundo dice que lo hace, que todo el mundo dice que tiene un programa especial, pero luego la realidad es que el Príncipe sigue entrando por allí y, bueno, más o menos pues sigue igual. Después hay barriadas que hay que tener un interés especial porque además podrían tener un beneficio, digamos que para la ciudad importante. Por ejemplo, Benzú. En Benzú hay cosas que se podían haber hecho hace muchos años y lo cierto es que no se le ha dado tampoco ninguna prioridad. En Benzú se podrían hacer cuestiones de temas medioambientales. Ahí llevamos una propuesta que estamos todavía estudiando, también cuestiones de tipo turístico, pero de turismo verde, también lo estamos estudiando, y después hay que pegarle un remozado importante a las barriadas, digamos que están adyacentes al Príncipe Alfonso, tanto el Príncipe Felipe como Erquicia, Los Rosales, Juan Carlos I. Yo creo que son barriadas que están un poco pues olvidadas, ¿no? También hay que tocar barriadas. Por ejemplo, esta semana hemos estado con Manzanera y ya pues ahí son barrios de Ceuta en los cuales hay personas ya de mucha edad que tienen dificultades porque no son viviendas con ascensor, no tienen esos edificios ascensores, no tienen tampoco unos accesos suficientemente adecuados para personas con dificultad en su movilidad. Hay que ir tocando prácticamente todas las barriadas, quitando las más modernas o edificios modernos centrados en el Sardinero y en la zona centro, el resto de la ciudad, y en Parques de Ceuta, el resto de la ciudad yo creo que necesita un remozado general. UPyD plantea precisamente para la política de barriadas la creación de consejos ciudadanos, algo así, lo que parecería un proyecto de democracia participativa. ¿Cómo piensan articularlo? ¿Cómo se llevaría a cabo eso? Bueno, nosotros seguramente no inventamos nada, eso existió incluso en Ceuta, hubo un proyecto precioso que fue un reglamento de participación ciudadana que habría que recuperar. Nosotros entendemos la democracia, si gira en torno al ciudadano, como una democracia tan participativa que se haga desde las asociaciones, por ejemplo, de vecinos, a consejos de participación ciudadana. Esos consejos, a su vez, pues tienen que partir de consejos de barrio o de consejos en los cuales estén representadas las asociaciones de vecinos.
¿Cómo se hace eso? Se hace a través del tejido asociativo vecinal. No veo otra manera. Si alguien nos explica que se puede hacer de otra manera, pues tomaríamos seguramente eso para el programa. No hay otra manera. Consejos de participación ciudadana a partir del tejido asociativo vecinal. Nos queda muy poco tiempo, pero yo no quiero terminar sin preguntar varias cuestiones más, y yo creo que los compañeros también tienen alguna que otra pregunta. Lo primero es la tan traída y llevada crisis de Unión, Progreso y Democracia, que terminaba con la salida del que fue candidato a las elecciones europeas hace muy poquitos meses, con la salida de Sosa Wagner. ¿Qué ha pasado? ¿También Unión, Progreso y Democracia tiene peleas internas? Bueno, yo creo que cualquier partido, organismo, familia que esté vivo, pues tiene problemas, ¿no? Es verdad que ha habido una crisis, o es una crisis importante. Yo creo que todavía Unión, Progreso y Democracia tiene coletazos importantes de esa crisis. Y la salida del profesor Sosa Wagner, pues la verdad es que hay mucha gente dentro de Unión, Progreso y Democracia, como yo mismo, pues que no compartimos. No compartimos, no se tendría que haber ido, debería de haberse, digamos que, amarrado su puesto donde estaba, porque para eso lo pusimos, le votamos como candidato y cabeza de lista a las elecciones europeas a nivel de todo el partido, y por cierto con gran diferencia sobre los siguientes aspirantes. Yo pienso que esta situación pues va a llevar a que se produzca pues no una decantación hacia una nueva forma de partido, pero sí a una recuperación, por una parte, del manifiesto fundacional, que yo creo que hemos perdido un poco con tanta contaminación. Pues cuando se llega a las instituciones, yo creo que en ese momento pues empiezan, digamos, que los elementos de poder a contaminar también a todo el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, a que existe otro elemento, que es Ciudadanos. Antes de que me hagáis la pregunta, yo la contesto. Yo la contesto. Entonces, también existe otro partido que está ocupando un espacio similar a nosotros y que desde luego yo creo que tenemos que confluir forzosamente antes o después. Vamos a hablar de Ciudadanos. Era una pregunta que Paulina Rodríguez tenía muchas ganas de hacerla. ¿Qué tiene que ver con Ciudadanos? ¿Qué ha pasado, señor Domínguez, para que esa historia Ciudadanos-UPyD no haya fructificado? Bueno, pues porque yo creo que existe, como he dicho antes, de mis palabras anteriores se deduce que cuando se llega al poder, pues a veces digamos que la propiedad de lo que uno tiene cuesta a veces soltarlo. Me explico. En Unión, Progreso y Democracia hay valores incalculables. Rosa Díez es un valor incalculable de Unión, Progreso y Democracia. Sí, pero bueno, como todo, y en política más que en ningún sitio, tiene fecha de caducidad. Y en este caso, bueno, pues si nuestra portavoz en estos momentos es un activo y es, si no es la primera, no sé en el CIS de hoy o de ayer, perdón, es la primera o la segunda política más valorada, eso no significa que sea indefinido en el tiempo, podrá ser indefinida como valor y como presidenta de honor de nuestro partido. Nosotros, mucha gente dentro de Unión, Progreso y Democracia, estamos pidiendo renovación también. Si queremos renovación para España, si queremos renovación para Ceuta, tenemos que quererla para nuestro partido. Y después hay mucha gente también dentro de Unión, Progreso y Democracia, yo creo que somos mayoría, que queremos confluir con Ciudadanos porque una tercera vía en España es lo que entendemos que defiende nuestro manifiesto fundacional. Por tanto, confluir con Ciudadanos. No se ha podido porque los dirigentes ni de un partido ni de otro partido han querido. Ahora yo creo que Paulina tendrá que comentar algo a eso, pero sí es cierto que parece que en las encuestas el gran perjudicado de que no se haya producido ese pacto está siendo Unión, Progreso y Democracia, mientras que la tendencia de las encuestas que hemos ido conociendo no es el caso de la del CIS que conocíamos ayer, pero sí de la encuesta de Metroscopia, de la encuesta de Sigma 2, en fin, de las empresas que realizan encuestas en España, la tendencia que indican es que a raíz de esa negativa al pacto, quien empieza a subir, si no como la espuma, bueno, pues muy parecido, es Ciudadanos, mientras que UPyD se queda estancada, si no perdiendo. Parece que a ustedes no les ha venido nada bien la negativa. Bueno, podrá pasar eso a nivel nacional. Desde luego en Ceuta no será por nuestro Consejo Territorial, ni será por mí. Yo desde luego tengo muy claro que tenemos que confluir con Ciudadanos. Yo desde luego tengo muy claro que antes o después tendrá que ser así. Ocupamos el mismo espacio político,
con pequeñas diferencias. Quizás a Ciudadanos le falta un poco de estructura. Nosotros tenemos quizás demasiada estructura. Es verdad que tienen pues a una persona con un carisma muy fresco, ¿no? que es Albert Rivera, pero también es verdad que solamente tiene estructura consolidada en Cataluña, en el resto no la tiene. ¿Está perdiendo liderazgo Rosa Díez al frente de UPyD? Bueno, no es que esté perdiendo liderazgo, yo creo que el hecho del ejercicio del poder, y en este caso del poder orgánico importante, y el hecho de estar tantos años como política activa, pues lleva a que se produzca un desgaste irremediable, ¿no? Eso es así. Quizás aquí no pase nada más que con el señor Vivan, ¿no? Parece que es imposible, ¿no? Pero yo creo que sí, que todo el mundo se desgasta en política, y creo que Rosa pues le ha pasado eso, pero no por eso deja de ser un activo importantísimo. Javier, no sé si tienes alguna sí, pregunta más. Preguntamos. Estamos ya llegando al final de la entrevista y no hemos hablado de Podemos. Es una cosa que no se puede hacer en televisión ahora en la actualidad. Hemos visto que a los banqueros, Francisco González está asustado porque viene Podemos, alerta de las posibilidades, el PP también, el PSOE es su primera víctima. ¿Le asusta, no ya a UPyD, a Julián Domínguez, la irrupción de este partido, lo que puede revolcar el escenario político? Todo lo contrario, me alegra enormemente de que haya partidos nuevos que aparezcan y de ofertas. Y es más, me alegra más aún que haya gente que proponga cosas como las que ha propuesto Podemos, entre otras cosas porque nos copia un montón de propuestas que veníamos haciendo desde el año 2007. Bien, nos hubiera gustado que nos las hubieran escuchado solo a nosotros, pero parece ser que sí se las escuchan a Podemos y no a UPyD. Eso por un lado. Y por otro lado también, Podemos realmente no ha hecho gran cosa, se la ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, se lo siguen haciendo, ¿no? Hacemos un pacto antiyihadista y ¿quién lo hace? PSOE y PP. ¿Y los demás qué pasa? ¿Que no existen? Bueno, pues es un poco los coletazos del bipartidismo, le están dando vida y le están inyectando de una forma brutal pues vitaminas a Podemos. Yo creo que Podemos tendrá su gran bluff y después volverá a su sitio como todo. Yo no pensaba hacer ninguna pregunta más, pero después de cómo ha iniciado usted su última respuesta, yo lo tengo que preguntar, no me puedo quedar con esto dentro. ¿Por qué los ciudadanos han decidido escuchar a un señor como Pablo Iglesias, cuando usted dice que le copian algunas de sus propuestas? ¿Por qué han decidido escuchar y hacer caso a un señor como Pablo Iglesias y en su momento, si son las mismas propuestas, no les hicieron caso a ustedes? ¿A qué cree que se debe? Pues muy sencillo, si yo propongo que mañana vamos a dar trabajo a todo el mundo y que además vamos a dejar de pagar la deuda y además... Bueno, yo me estaba refiriendo a esas propuestas que dice usted que claro, le han copiado. Pero es que esas propuestas las han dicho después de haber dicho las anteriores. Primero prometo, es una técnica y se hizo en Venezuela y bueno, hay gente que... Es más, tenemos gente conocida de Venezuela que está aquí en Ceuta residiendo, que nos ha contado exactamente cómo se produjo el ascenso de Hugo Chávez y nos ha contado una situación especular, exactamente muy parecida a la situación española. Si uno propone determinadas cosas que todo el mundo quiere escuchar e insiste en ellas, crea un partido, moviliza a las masas, crea círculos que son muy parecidos a los núcleos comunistas, a las células comunistas en sus inicios, en las estructuras de los partidos a primeros del siglo XX o finales del siglo XIX, uno crea esas estructuras. A partir de ese momento la gente te escucha. Luego ya modelas el lenguaje y luego ya reduces la propuesta electoral. Ahora ya no se va a dejar de pagar deuda, ahora ya, bueno, vamos a moderar un poquito cómo entraríamos. Ahora ya es posible que pudiéramos pactar con alguien. Todo eso no lo decían al principio. En fin, con este asunto lo vamos a dejar. Yo creo que vamos a tener oportunidad de vernos de aquí a las próximas elecciones autonómicas y de ahondar en ese programa del que no nos ha querido desvelar mucho todavía en esta entrevista. Quedan todavía unos meses para que lo conozcamos de cerca. Julián Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Paulina Rodríguez, Javier Sacona, como siempre, un placer que hayáis estado aquí con nosotros y a ustedes decirles que nos vamos, pero que ya saben que, como siempre, la entrevista volverá con otro personaje y con muchísimas cosas interesantes. No se lo pierdan.